Amivantamab es el nuevo medicamento que está indicado para pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio localmente avanzado. Y vamos a hablar más al respecto porque aprobaron en nuestro país este tratamiento contra el cáncer más mortal y de mayor prevalencia, dice el título. Para contarnos más al respecto, tiene la gentileza de atendernos y compartir el aire con nosotros el doctor Manlio Rizzo, su matrícula número 122.432, médico oncólogo clínico, jefe de servicio de oncología clínica del Hospital Universitario Austral. Doctor, gracias por el tiempo y la amabilidad de atendernos y compartir el aire con nosotros. Bienvenido a la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Iriel, Marcelo, lo saludamos. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, Inés. Muchas gracias por el tiempo. Aprobaron en Argentina este medicamento, estamos hablando de un tratamiento y dice el título contra el cáncer más mortal. No solo para nosotros, para la audiencia también. ¿De qué cáncer estamos hablando y de mayor prevalencia según la información? Sí, en realidad estamos hablando de cáncer de pulmón, que en Argentina es el tumor, es de los tumores más frecuentes en realidad. Los tumores más frecuentes son el cáncer de mama en la mujer y el de próstata en el hombre, pero después está el cáncer de colon y el cáncer de pulmón. Quizás la particularidad que tiene el cáncer de pulmón es que, si bien es de los más frecuentes, no es el más frecuente, pero sí es el que genera más muertes. Uh-huh. Y un poco eso habla de la gravedad que tiene esta enfermedad, ¿no? Uh-huh. Rizzo, hablamos de un subtipo específico. ¿Qué significa esto de células no pequeñas? Entendemos que esta nueva droga, este nuevo fármaco es para estadios avanzados. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que se sabe? Sí, un poco cuando uno dice cáncer de pulmón, uh-huh, está hablando de una generalidad, como vos bien decís. Uno puede ser más específico y no sé, yo no soy del norte, yo soy de Mendoza, pero es como decirte vinos. Uno dice el vino es bueno, sí, el vino es bueno. Ahora hay buenos vinos, hay mejores, peores, hay distintos tipos de vino. Lo mismo pasa con la hierba, lo mismo pasa con el cáncer de pulmón, ¿no? En realidad son un grupo de enfermedades. Y esa idea o ese concepto es importante para entender qué pacientes realmente se benefician de este tratamiento o potencialmente se podrían beneficiar, porque hay dos grandes grupos de cáncer de pulmón. Hay un grupo de pacientes minoritarios que tiene un cáncer de pulmón que se llama de células pequeñas, que son más o menos un 15% de los cánceres, de los pacientes que tienen cáncer de pulmón, y hay una gran mayoría que tiene un cáncer de pulmón que no es de células pequeñas, como se lo menciona como por contraposición al otro, ¿no? Uh-huh. De estos tipos de cáncer de pulmón hay también distintos subtipos. Quizás la gran división o dos grandes grupos son los adenoscarcinomas de pulmón y el carcinoma escamoso de pulmón. Nosotros, cuando estamos pensando en esta droga en concreto, que es amivantamab, que es ahora probablemente charlemos un poquito sobre esta droga, estamos pensando en pacientes que tienen cáncer de pulmón, que es un cáncer de pulmón que no es de células pequeñas y que es un adenocarcinoma de pulmón, o sea, tampoco es un carcinoma escamoso, o sea, que no son todos los cánceres de pulmón no células pequeñas, sino los adenocarcinomas. Uh-huh. Y dentro de los adenocarcinomas también podemos distinguir distintos tipos de tumores, y quizás este es un punto clave de entender porque lo que vamos entendiendo y vamos aprendiendo a medida que pasan estos años es que hay distintos tipos de tumores de cánceres de pulmón que se los puede distinguir no solamente con el microscopio, sino que necesitamos aplicar técnicas moleculares, o sea, estudiar los genes de estos tumores, porque esos genes nos hablan de cómo se originaron y eventualmente si tienen algún talón de Aquiles o tienen alguna debilidad que probablemente se relacione con la forma de originarse, que permita un tratamiento específico. Uh-huh. Entonces pienso que este es un punto clave, y tratando de terminar de responder lo que me preguntaste, más allá de que el tipo de cáncer de pulmón sea un tipo particular, específico, además
estamos hablando de cáncer de pulmón en una situación específica. Esa situación específica es, como vos bien decías, es para pacientes que tienen este cáncer de pulmón en un estadio avanzado, algunos le llaman también estadio 4, o podemos decir, simplificando un poco, que ya hizo metástasis. Entonces son pacientes que habitualmente la cirugía no es una opción, sino que lo que se necesita es un tratamiento que nosotros le llamamos sistémico, es decir, que llega a todo el cuerpo, porque el tumor ya hizo metástasis. La droga, doctor, para poder comentar un poco sus características, sus cualidades, entre otras cosas, sé que es más complejo, pero digo también no solamente para que nosotros podamos comprender y compartir con la audiencia, haría, entre otras cosas, que ese tumor no crezca, por ejemplo, en esta población de pacientes. Efectivamente. Sí, digamos, ese es otro punto clave, que es más allá de ser un tratamiento en esta situación particular, además es un tipo de droga que es novedoso siempre relativamente hablando, desde el punto de vista de la aprobación. Obviamente que desde el punto de vista del desarrollo de la droga y la investigación ya lleva varios años, pero es novedoso desde el punto de vista del tipo de drogas que están aprobadas, porque a ver, primero tratando de responder lo que preguntaste, lo que buscamos con este tratamiento efectivamente es que el tumor no crezca, eventualmente que se reduzca de tamaño, muy raramente que desaparezca, pero eso ya es excepcional. Lo que ocurre habitualmente en casi una mitad de los pacientes que reciben este tratamiento, un 40% según lo que está publicado, ocurre que el tumor se achica en más de un 20%, o sea, en un porcentaje que es considerable, ¿no? Eso ocurre en el 40% de los pacientes. Otro buen grupo de pacientes mantienen una enfermedad que nosotros le llamamos estable, es decir, que el tumor se mantiene sin crecer. Bueno, todo eso ocurre casi en la mitad de los pacientes. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, se consigue a través de entender que hay un grupo de tumores que crece porque, a ver, te doy una imagen. Uno crece cuando come, ¿no? Uno engorda. La célula también, la célula tumoral o una célula normal crece cuando tiene comida. De alguna manera tiene modos de alimentarse, que serían como la boca de esa célula, que capta la comida que está alrededor suyo. Hay alguna situación anormal en la que el crecimiento de la célula se independiza de la comida. Es decir, que aunque no haya alimento para la célula sigue creciendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay una mutación, una alteración genética que hace que le llegue información a la célula como si estuviese comiendo y no está comiendo. Y entonces esa célula crece. Lo que hace esta droga es bloquear ese estímulo continuo que tiene la célula para crecer, que es anormal. Entonces el tratamiento permite bloquear este estímulo anormal. ¿Cómo se consigue eso? A través de un anticuerpo monoclonal que se llama. Este anticuerpo monoclonal es similar a los anticuerpos que tenemos en el organismo, que se producen como defensas del organismo. Entonces, una característica que tienen estos anticuerpos es que son muy específicos. ¿Qué significa específico? Específico significa que son capaces de reconocer elementos muy concretos y de una manera que con poca probabilidad de equivocarse. Es decir, que detecta el elemento adecuado, correcto, que está buscando con mucha sensibilidad. Este anticuerpo monoclonal en concreto se diseñó buscando la alteración genética en una de estas bocas a través de las cuales la célula crece, que se llama EGFR, por la sigla en inglés. Entonces, sí.
Sí, para consultarle justamente esto que tiene que ver con la precisión en el tratamiento, está también, entendemos, muy vinculada a la precisión en el diagnóstico. Y es por eso que se promueve justamente, y la recomendación es que cada paciente oncológico pueda pasar por lo que se denomina un testeo de secuenciación de ADN para poder identificar con estas técnicas más modernas esto que nos decía hace unos minutos, ¿no? De saber cuál es el origen, y esto era lo que por ahí tenía como una duda para despejar, de saber, bueno, nosotros sabemos que hay mayor prevalencia en ciertos tipos de cáncer. Cuando se habla de identificar una mutación genética, esto que nos comentaba de saber cuál es el origen, ¿hay una distinción en lo que se puede decir una, por ejemplo, predisposición familiar, y una distinción en lo que puede ser una persona que llevó cierto tipo de hábitos de vida, por ejemplo, el consumo de cigarrillo, y es por eso que llega de esta manera a desarrollar este tipo de cáncer? Sí, muy buena tu pregunta. Tocas dos puntos que también me parece que son claves. Uno, cuando hablamos de enfermedad genética, no es equivalente o no es lo mismo que decir enfermedad hereditaria. Claro. Entonces, ¿qué es la enfermedad hereditaria? Es la enfermedad que también está en los genes, pero que se hereda de padres a hijos, ¿no? Cuando yo digo enfermedad genética en el cáncer de pulmón, me estoy refiriendo principalmente a una enfermedad genética que es adquirida. Es adquirida. Es raro el síndrome hereditario que genere, o sea, el síndrome, me refiero a una enfermedad hereditaria que genere o que explique un cáncer de pulmón. Existen esas situaciones, pero no es lo más habitual. Con lo cual, conceptualmente, yo diría, a ese punto es raro la enfermedad hereditaria de cuando estamos hablando de cáncer de pulmón. Distinto es con otros tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama u ovario. El cáncer de pulmón es raro, existe, pero es raro. ¿Qué es lo que sí principalmente existe y es importante tener presente, y es el segundo punto clave que tocaste? Es que uno puede evitar la exposición a factores de riesgo que sí generan esa alteración genética adquirida, y de esa manera disminuir el riesgo de tener un cáncer de pulmón. Y eso significa principalmente evitar la exposición al tabaco, eso es fumar o estar en ambientes con humo. Hay otros elementos que también son factores de riesgo que pueden predisponer o generar estas alteraciones genéticas adquiridas que finalmente terminan en un cáncer de pulmón. Con lo cual el mensaje en ese punto es: lo principal que podemos hacer para disminuir la aparición del cáncer de pulmón y disminuir la mortalidad por cáncer de pulmón es evitar el consumo de tabaco. Esta nueva droga representa un avance importante en el tratamiento del cáncer en general, es lo que reconocen justamente por este mecanismo que permite bloquear lo que nos contaba de estos antígenos. ¿Hay un puntapié aquí también para avanzar en el tratamiento con estas metodologías de otros tipos de cánceres? Sí, esta droga tiene esta particularidad que te comentaba, pero tiene una particularidad más, que es lo que lo hace específica, porque este mecanismo de acción ya está explotado en otros tipos de tumores, por ejemplo, cáncer de colon. La característica que tiene es que es un anticuerpo que en el mismo anticuerpo es capaz de detectar no una alteración, sino dos alteraciones. Entonces, eso puede ser útil en circunstancias particulares. En este caso particular detecta SFR y MET. MET es otra sigla en inglés que significa o que representa otra boca de consumo, digamos, de la célula que genera este estímulo de crecimiento. Es decir, que con un mismo anticuerpo estamos bloqueando dos mecanismos de acción o dos mecanismos que generan un estímulo para el crecimiento celular. Ese es el mecanismo que es novedoso y que se está explorando en otros modelos tumorales, tal cual, y pienso que en un futuro van a ir apareciendo y van a ir generando avances en relación al tratamiento del cáncer. Si uno ve las curvas de
de cómo viene evolucionando, por un lado, la incidencia del cáncer, es decir, la aparición de nuevos casos, y la mortalidad, es decir, cuántas muertes generan estos tumores, vemos que en el caso de cáncer de pulmón, la incidencia está disminuyendo, muy probablemente asociada a la disminución del consumo de tabaco, principalmente de pacientes masculinos, y por los tratamientos que se están haciendo que han cambiado la evolución de esta enfermedad. Me refiero principalmente a la inmunoterapia, que no estamos hablando de eso ahora, pero es un mecanismo de acción conceptualmente aplicado en cáncer de pulmón, es un tratamiento específico que ha cambiado la evolución de los pacientes con cáncer de pulmón, y por otro lado, de los tratamientos específicos, es decir, de aquellos pacientes que después de hacer una secuenciación genética, como vos bien decías, que me paro ahí también para decir, hoy en Argentina representa un desafío porque es costoso, y el sistema de salud no está preparado para afrontar ese gasto, y habrá que ver cómo lo solucionamos. Pero hoy en pacientes con cáncer de pulmón, en concreto con adenocarcinomas de pulmón, sabemos que hasta alrededor de un 40%, pero hasta un 50% de los pacientes puede tener una alteración genética específica que sea, vamos a decirlo así, potencialmente tratable. Con lo cual sí que es importante hacer este testeo, quizás no tanto visto desde la alteración específica, que si uno va a la alteración específica, por ejemplo, en el caso de la mutación de GFR, alrededor de un 15% de los pacientes tienen esta alteración, y si uno busca dentro de las alteraciones de GFR, la que específicamente, o para la que se aprueba específicamente hoy, amivantamab representa un 2-3% de los pacientes, es decir, que proporcionalmente no son una gran cantidad de pacientes. Yo pienso que la importancia de este tipo de tratamiento es que obligan o inducen a hacer un testeo en el cual se puede beneficiar potencialmente un 40-50% de los pacientes, cada uno según su subtipo, con una droga en particular. Es decir, que no pongo tanto el acento en la droga en particular pensando en el beneficio potencial, sino en la importancia de estudiar a los pacientes que tienen este tipo de tumores para detectar cuál es la alteración que tienen y eventualmente utilizar el tratamiento si estuviese aprobado, como es el caso de amivantamab, por ejemplo. Doctor, agradeciéndole por el tiempo, la última, esta droga también tiene la aprobación, digo bien, corríjame por favor, por las autoridades regulatorias de los Estados Unidos y de Europa, varios países europeos también. Y le quería consultar, hizo un poquito referencia, cuando hablamos de cáncer de pulmón, con detalles y particularidades y cada caso con su singularidad, digo, ¿la única causa es el tabaco, es el cigarrillo? No, ¿verdad? No. No es causa, sino que en todo caso es factor de riesgo. Ajá. Es decir, que una persona que fuma y una persona que no fuma, si no la sigue a lo largo de la vida, la persona que fuma tiene más probabilidades de desarrollar un cáncer de pulmón que la que no fuma. Bien. No significa ni que la que fuma vaya a tener necesariamente un cáncer de pulmón, ni tampoco significa que la que no fuma no vaya a tener un cáncer de pulmón. No sé si fui claro con ese pensamiento, quizás un poco complejo. ¿Cuánto más riesgo? Bueno, varía según los estudios, pero entre 7 y 30 veces más riesgo de tener un cáncer de pulmón tiene la persona que fuma que la que no fuma. Va a depender también del tiempo en el que fumó y la cantidad de cigarrillos que fumó. Pero es verdad que hay un grupo de pacientes que sin haber fumado desarrollan un cáncer de pulmón. ¿Por qué? Bueno, no lo tenemos muy claro. Sí existen algunos otros factores de riesgo. Hay factores de riesgo, por ejemplo, de exposición ambiental a elementos de productos de la combustión, quizás por calefacción con leña, por ejemplo, o ese tipo de productos. También hay algunos elementos radioactivos, como puede ser el radón, que es un elemento que se está estudiando bastante hoy por hoy, que hay zonas en la tierra o con elementos de construcción que tiran este tipo de elementos radioactivos que produce o que podría ser un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Más allá de esto, también es cierto que
pensando en lo que estamos charlando, que son los pacientes que tienen cáncer de pulmón con esta alteración de EGFR, una característica que tienen estos pacientes es que efectivamente son o no fumadores, en la mayoría de los casos, o fumadores leves. Es decir, que en cuanto al desarrollo de este tipo de tumor, es probable que el cigarrillo no juegue un papel principal en este subgrupo de pacientes, pequeño grupo de pacientes. La última, ahora sí, teniendo en cuenta las bondades de esta droga, ¿dónde queda, teniendo en cuenta la investigación, los avances y todos los descubrimientos, dónde va quedando la quimioterapia? La quimioterapia tiene un rol. Si uno piensa en cuáles son los pilares del tratamiento del cáncer de pulmón, del cáncer en general, los pilares del tratamiento siguen siendo la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, y uno puede agregar ahora este otro nuevo pilar del tratamiento. Pero no es un tipo de tratamiento que venga a reemplazar en todos los casos a la quimioterapia. De hecho, esta misma droga todavía no está aprobada en nuestro país, pero probablemente en un tiempo se apruebe. Ha demostrado beneficio en pacientes en combinación de quimioterapia con esta droga. Es decir, que no la reemplaza, sino que por tener un mecanismo diferente de acción, probablemente en muchas situaciones se puedan combinar, y en el caso de cáncer de pulmón con alteración de EGFR, eso ya está demostrado. Es decir, que en un tiempo probablemente también esa aprobación ya esté acá en Argentina. Doctor Manglio Rizzo, gracias por el tiempo y la amabilidad de compartir el aire con nosotros y contarnos más al respecto. Muy amable. Un placer, gracias a vos. Que tengas buen día, Marcelo. Muchas gracias, muchísimas gracias por el tiempo. Doctor Manglio Rizzo, su matrícula número 122.432, médico oncólogo clínico, jefe de servicio de oncología clínica del Hospital Número